Dos. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este coloquio, los derechos lingüísticos en la administración pública. Vamos a iniciar esta cuarta y última sesión del coloquio, los derechos lingüísticos de la administración pública, en el que las personas servidoras públicas han presentado buenas prácticas de las instituciones que elaboran en relación con la atención a la población indígena, acorde con su lengua y su cultura. Tradicionalmente, la historia de la humanidad ha sido contada a partir de los grandes hechos o acontecimientos encabezados por célebres personajes de la vida pública, y se nos ha enseñado a registrar en nuestra memoria que el desarrollo de los pueblos se ha logrado gracias a las hazañas de estas notables figuras. Sin embargo, algunos estamos convencidos de que la vida humana requiere de otros discursos para narrar cómo ha sido, es y puede ser la vida colectiva y en relación con la diversidad etnolingüística y biosociocultural del planeta. Por ejemplo, y solo a manera de ejemplo, a partir de paradigmas opuestos a la tradición histórica. El primer paradigma es: la historia la hacemos los colectivos vitales y materiales entre quienes encontramos los seres humanos. Y el segundo paradigma: la historia se configura a partir de microhistorias, personas en relación con otras y en contextos particulares. Es en este último paradigma en el que estamos abordando el presente coloquio, las buenas prácticas como reflejo de historias de las personas servidoras públicas, convencidas de su compromiso y dedicación en su trabajo por el bien de los otros. La intención de presentar buenas prácticas en la administración pública es recuperar la historia de experiencias positivas en el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas indígenas, promovidos por personas prestadoras de servicios públicos en instituciones del Estado mexicano, con el fin de visibilizar hechos ocurridos, normalmente inadvertidos, narrados por personas comunes de la sociedad. Los análisis, sistematización y socialización pretende contribuir a impulsar pequeños cambios que incidan en la generación de transformaciones sociales significativas y de progresivo bienestar para todos, y no solo para algunos, a costa de otros. Hoy presentamos la sesión 4 de este coloquio con el tema derechos político-electorales
la coexistencia de los sistemas normativos para la elección de autoridades en México. Y tenemos el orgullo y honor de estar acompañados y recibir la palabra de Laura Licelote Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Laura. A Silvia Dariela Sánchez Miranda, coordinadora de procesos registrales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, y a Geraldina Nayet Lázaro Ávila, coordinadora del proyecto de radios comunitarias de Sandía Digital, Asociación Civil. Bienvenidas también Silvia y Geraldina. Vamos a hacer una pequeña semblanza de quiénes son estas mujeres que nos acompañan con su distinguida presencia y su palabra, que tiene esta intención de compartir sus pequeñas historias que, entretejidas, pueden ir construyendo contextos, y de hecho lo están haciendo, de transformación de estas realidades. La maestra Laura Licelote Correa de la Torre es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por la Universidad de York en el Reino Unido. Inició su actividad profesional en 1989 en la Dirección General de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación. En 1990 se integra al entonces Instituto Federal Electoral en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En 1998 ingresa a la Comisión Nacional de la Mujer, responsable de la promoción de los derechos de la mujer y participación en la toma de decisiones. En 2001, en el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, es responsable del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de una cultura institucional basada en la igualdad. Entre 2008 y 2013 se desempeñó como directora de Desarrollo Humano Sustentable en InMujeres, impulsando acciones en materia de trabajo, empoderamiento económico, migración, trata de personas, gestión integral del riesgo, sustentabilidad y medio ambiente, educación y salud. Ha sido titular de las unidades de género del Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en el Centro de Estudios de Apoyo para la Mujer entre 2014 y 2017, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores como titular del área de Política de Igualdad de Género entre 2017 y 2019. Fue responsable de los programas de igualdad, inclusión y acceso a una vida libre de violencia. En octubre de 2019 se integró a Oxfam México, Asociación Civil, como directora de Cultura Organizacional encargada de Recursos Humanos, Salvaguarda y Justicia de Género. Actualmente es titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto Nacional Electoral. Por su parte, Silvia Dariela Sánchez Miranda estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana y es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España. También cuenta con un máster en Servicios Sociales por la Universidad de Alcalá de Henares. Realizó un diplomado en Metodología de Investigación Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno más en Políticas Públicas y Evaluación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha desempeñado varios cargos en la Administración Pública Federal, así como en el Instituto Federal Electoral. Es coautora de la publicación Ventaja de Género en los Distritos Uninominales, las elecciones de México de 2012. Actualmente es coordinadora de procesos registrales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en donde ha tenido la oportunidad de colaborar de manera cercana con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Y finalmente, Geraldina Nayet Lázaro Ávila es comunicadora y productora radiofónica, coordinadora del proyecto de radios comunitarias
ha acompañado a diversas radios comunitarias e indígenas a través de capacitaciones sobre producción radiofónica. Actualmente es coordinadora del proyecto Campaña de Difusión de la Participación Política y Electoral de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas a través de radios comunitarias indígenas de Sandía Digital y que acompañan la Voladora Radio Comunitaria y Ojo de Agua Comunicación para el Instituto Nacional Electoral en México. Reciban un afectuoso saludo del director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, y agradecemos mucho su presencia. Quisiéramos compartirles esta grata intención de que nos compartan su palabra. Y antes de dar comienzo, quisiéramos que a su presentación como parte de lo que han venido desarrollando en las instituciones, nos gustaría saber de manera personal cómo fue el caso de cada una de ustedes que se enteraron de la existencia de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y cómo fue que en la institución en donde laboran se inició el trabajo o se inició esta tarea o revisión por orientar sus trabajos hacia el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Si quiere empezar Silvia, después si quiere continuar Laura y finalmente Geraldine. Tenemos 3 minutos por participante para que nos platiquen cómo es que se inició la vida de cada una de ustedes con el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el espacio. En mi caso fue, en mi caso personal, hasta que entré al Instituto Nacional Electoral a colaborar con diferentes proyectos que se hacen de manera transversal. Por ejemplo, me tocó participar en alguna traducción que se hizo de la difusión de la credencial para votar, en donde se elaboraron algunos pósters que pusimos en los módulos de atención ciudadana, en las oficinas que tiene el INE para la atención de la ciudadanía. Y a partir de ahí, pues fuimos innovando pues también en algunas de las actividades, como por ejemplo fue identificar que hay personal de los módulos de atención ciudadana que son hablantes de lenguas indígenas, y hicimos un levantamiento al interior de esa área, y pues nos dimos cuenta que también nuestros compañeros y compañeras tenemos interés de seguir contactando, de seguir difundiendo algunas actividades en lenguas indígenas. Entonces me recuerdo también que eso fue uno de los motivos por los que nos acercamos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para pues coordinarnos con ustedes para saber de qué manera podíamos fortalecer esos conocimientos de nuestras compañeras y compañeras. Y bueno, eso fue una de las actividades que realizamos. Y otra muy relevante fue pues la actualización de la cartografía electoral, que implica la modificación de los trazos de los distritos electorales, que les voy a comentar un poquito más adelante, junto con todas las actividades que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y que hemos estado coordinando y llevando muy de la mano, tanto como con la unidad de género del instituto y también con el INALI. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Laura. Muchas gracias, Arturo. Oye, quiero aprovechar también para darle las gracias al INALI a nombre del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, agradecer la invitación y el espacio que nos brindan en este coloquio, precisamente para hablar
de la importancia de los derechos lingüísticos en la administración pública, pero en un contexto que para nosotros, no solamente en el instituto, sino también a nivel nacional, resulta sumamente importante por el contexto que acabamos de pasar en relación al proceso electoral, pero también los que vienen en relación a procesos electorales locales y que tienen que ver con los derechos políticos y electorales de toda la ciudadanía, ¿no? Dicho esto, agradeciendo su amable invitación y el espacio que nos brindan, pues compartirte que de manera personal y desde mi ejercicio profesional, el primer contacto que tuve con los derechos lingüísticos no fue precisamente a raíz de los derechos lingüísticos, sino que en mi incorporación a la entonces Comisión Nacional de la Mujer, lo primero que empezamos a revisar, y bueno, estoy hablando de 1998, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y uno de los grupos principales de atención era precisamente identificar las barreras y limitaciones, estereotipos, prejuicios y situaciones de discriminación que vivían las mujeres indígenas. Y en ese sentido, la importancia que tenía dar a conocer, primero, derivado de la convención, todos los mecanismos, programas, planes, estrategias que se podían implementar dirigidos a este grupo de población en particular, ¿no? Y me refiero a las mujeres indígenas. Y en ese contexto, también comentar que derivado de la declaración y de la plataforma de acción de Beijing, en la que se reafirmaban todos los compromisos para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, también se establece la necesidad de garantizar el disfrute de dichos derechos en condiciones de igualdad. Y para ello, para eliminar estas barreras, era necesario atender a la población que pertenecía a un grupo indígena, en este caso, y en consecuencia tomar en cuenta sus saberes, sus necesidades, sus problemáticas, pero desde un punto de vista del reconocimiento de su cultura y de la multiculturalidad que representaba para nuestro país. Y en ese sentido, la importancia de que la comunicación y el lenguaje incluyeran el respeto a sus derechos lingüísticos. Entonces, el primer acercamiento tenía que ver con el respeto de los derechos de las personas y derivado de esos derechos, lo que viene añadido a esos derechos y en ese contexto, pues el derecho a una lengua. La segunda al segundo acercamiento, que fue casi paralelo con la convención y la declaración, era precisamente la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, ¿no? Que nos teníamos que preparar para poder integrar las acciones que nosotros estábamos haciendo. Como ya te mencionaba Silvia hace un momento, pues en la entonces Comisión Nacional de la Mujer era necesario el abordaje de los programas y de las acciones y que éstas fueran dirigidas a la población indígena, pero que muchos de esos programas tuvieran que ser dirigidos en la propia lengua de las comunidades con las cuales nosotros estábamos trabajando. Y aquí de manera muy general y muy importante, para concluir con esta parte del acercamiento personal, era evidenciar la necesidad de dar a conocer esquemas que les permitieran conocer a las mujeres y a las niñas sus derechos en materia de educación, acceso al desarrollo económico, prevenir las situaciones de violencia, el acceso a la justicia, que es uno de los más importantes, y en acceso a la justicia, ahí no me voy a referir mucho a eso, pero la importancia de los traductores en lenguas indígenas, ¿no? Para que una mujer pudiera expresarse en su propia lengua y pudiera ser defendida, ¿no? Entonces, creo que este es un contexto muy amplio, pero te digo, mi primer acercamiento fue desde el abordaje de este grupo específico de población que tiene que ver con las mujeres y niñas indígenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Laura. A quienes me antecedieron y por estas experiencias. La verdad es que también agradecemos mucho el espacio hoy para presentar
lo que va a ser más adelante la campaña Nuestras Voces Cuentan. Y de primera mano yo debo de decir que me pasó un poco como la maestra Laura Liselot, no fue un contacto directamente y estrechamente con el tema en particular de los derechos lingüísticos, sino que fue por ahí del año 2013 más o menos donde yo comenzaba con mi carrera profesional y me encontré con otra forma de hacer comunicación, la comunicación comunitaria, la comunicación social. Me tocó participar con una organización en la segunda cumbre continental de la Vía Yala y bueno, pues fue una cumbre impresionante, para mí fue un boom porque fue encontrar, pues sí, esas otras formas de comunicarnos, pero también me di cuenta que la lengua era o las lenguas más bien, pues son un eje fundamental, o sea, sin eso es como no conformar completamente el mensaje, por así decirlo, ¿no? Que es una de las principales pilares para poder lograr encontrar estos caminos de comunicación, ya sea en letras, ya sea en radio, ya sea en video, sin lugar a dudas cobran un protagonismo y una importancia de primera mano. A partir de eso, bueno, yo me empecé a involucrar un poco más con el quehacer radiofónico, en particular de las radios de las comunidades. Y a mí me pasó algo muy chistoso hace no muchos años. Fui a dar una capacitación a una comunidad en Chiapas y la familia o las compañeras y compañeros con los que estaba compartiendo esa capacitación, pues solamente se comunicaban en celtal, ¿no? Y yo decía: "Así se siente", y no era intencional, no era una exclusión intencional, sino que, pues, al final ellos estaban en su entorno, es su idioma y se entiende, ¿no? Pero digo, sí, de alguna u otra manera sí se siente un poco raro, ¿no? No poder estar entendiendo de lo que se está hablando y que no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿no? Pero dije, bueno, pues, quizás fue una situación no esperada, pero bueno, pues se entiende un poquito también esa parte y lo importante que debe de ser también que las personas que tienen su propio idioma y su propia lengua se entiendan, ¿no? A partir de su propia construcción, de su propia vida y de su día a día. Muchas gracias, Geraldina. Pues sí, pues es parte del acercamiento de manera accidental. La diversidad pues está en todas partes, a veces realmente pues no nos percatamos porque nos movemos con la inercia de la normalidad, de la normalidad, entre comillas, de ubicar que los otros son como nosotros, ¿no? Y entonces, diferentes somos nosotros mismos, y en ese sentido, no prestamos atención a esta diversidad. Y justamente parte del punto de partida, me parece, de acercamiento a los derechos, a la dignidad de las personas, es ser sensibles a la diferencia y reaccionar de manera pues cuidadosa, atenta, y bueno, se agradece mucho. Ya iremos platicando algunos de cómo es que esto lo fueron llevando a instituciones. Una manera de hacerse a esto, bueno, pues es un poco a partir de lo que vamos a presentar a continuación. Van a compartir amablemente unas diapositivas. La maestra Laura, si nos puede decir cómo es que institución, en este caso del Instituto Nacional Electoral, se empezaron a generar acciones específicas de atención a la población, considerando pertinencia lingüística y cultural de la población indígena. Así que, o de las poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces, la dejo, Laura, seguiría Silvia y cerraríamos con Geraldine. Gracias. No, gracias, Arturo. Mira, yo creo que en primera instancia es muy importante referir cuál es el quehacer del Instituto Nacional Electoral en el ámbito de lo que implica el Estado mexicano. En este contexto es relevante hacer alusión a las propias atribuciones que tiene el Instituto y fines en el contexto de
contribuir al desarrollo de la vida democrática del país en primer lugar, asegurar que toda la ciudadanía puede ejercer sus derechos políticos y electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones con el fin de renovar a las personas que integrarán los poderes legislativo y por supuesto el ejecutivo, y promover el voto y coadyuvar a la difusión de la cultura cívica y la cultura democrática. Y en este sentido, creo que es muy importante hacer alusión a esas atribuciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciudadanía y hablamos de democracia, tenemos que hablar de toda la población. Y en este sentido, lo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral es garantizar la participación ciudadana, y en atención a ello, pues desde su creación, desde que se constituye como Instituto Federal Electoral, de manera progresiva ha ido diseñando, instrumentando diversas medidas, estrategias, mecanismos, acciones, actividades encaminadas a favorecer la participación de los pueblos y las comunidades indígenas, pero no nada más en la difusión de lo que hace el INE, sino acercándose a estas comunidades indígenas en el respeto de sus derechos lingüísticos y en el respeto del pueblo, de los pueblos y comunidades indígenas como parte integrante de nuestra propia democracia, a fin de que se respeten todos sus derechos políticos y electorales, ¿no? En este sentido, el instituto ha llevado a cabo diversas actividades encaminadas no solo a garantizar esos derechos, sino que dentro del marco de todo el proceso electoral se puedan ir ampliando las acciones que nosotros estamos desarrollando para que estén al alcance de toda la población, y de manera muy particular, que tiene que ver con las comunidades y los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos lingüísticos, pues que sean estas en sus propias lenguas. Entonces, me gustaría referirles de manera muy concreta algunas de las actividades, si me apoyan con la siguiente diapositiva, y estas tienen que ver. Quiero aclarar que el Instituto Nacional Electoral, mi compañera Silvia Dariela ya irá ampliando algunas otras actividades, pero las actividades que nosotros les vamos a presentar forman parte de un gran contexto, ¿no? Y de un gran marco de trabajo que abarca todo el proceso electoral y que se vienen instrumentando desde antes de que se geste una contienda electoral, ¿no? Entonces, esto es importante porque abarca desde la propia conceptualización de cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral, así como la participación propia de los pueblos y comunidades indígenas y propiamente de las personas, el ejercicio del voto de las personas, pero también la participación de las personas dentro del proceso electoral como actores determinantes, ¿no? Y en este sentido, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica aprobó a través del Consejo General la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el reciente proceso electoral 2020-2021. Y dentro de este contexto, uno de los instrumentos que se aprueban es el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores electorales. Este documento retoma las acciones afirmativas que el INE ha instrumentado desde procesos anteriores electorales a fin de ir mejorando la participación en el reclutamiento, selección y contratación de supervisores electorales y capacitadores electorales, pero aquí con una particularidad que es a la que me quiero referir y que tiene que ver con que estas personas sean pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Y para ello es fundamental el lenguaje y la comunicación. En este sentido, estas acciones afirmativas tenían como premisa fundamental promover la participación de las y los ciudadanos hablantes de diversas lenguas indígenas y que son originarios de sus propias comunidades, donde habrían de realizarse las actividades de integración de las mesas directivas de casilla, la capacitación y la asistencia electoral. Y en este sentido, creo que es importantísimo resaltar la parte como participantes activos del proceso electoral de los pueblos y comunidades indígenas
en su propia lengua. Como resultado de este ejercicio, fueron capacitadas más de 2.500 personas de hablantes de alguna lengua indígena, que fueron distribuidas en 62 de los 300 distritos electorales federales y que fueron en su momento seleccionadas como supervisores electorales o capacitadoras, capacitadores, así como asistentes electorales. Si me apoyas con la que sigue, por favor, Erika. La siguiente diapositiva, bueno, aquí ya está lo que les comentaba, en 23 de las entidades federativas, y esto lo que nos habla es de la diversidad y de la multiculturalidad que existe en nuestro país y la importancia de acercarnos a estas comunidades desde su propia lengua, desde sus propios saberes y desde su propia cultura. Si me apoyas con la que sigue, por favor. Adicionalmente, en el marco de las acciones que se desarrollaron, también es importante destacar diversas actividades de difusión que se realizaron para difundir, aquí muy importante, ¿no? Los protocolos sanitarios que se iban a llevar a cabo en las casillas electorales y cuáles iban a ser las medidas que se iban a implementar con el fin de proteger a la población. Y en este sentido, se realizaron 2 spots de radio que fueron sumamente difundidos en 19 entidades federativas y fueron impactados 2.300 veces en cuatro lenguas indígenas que fueron el huasteco, el maya, el náhuatl y el zapoteco, ¿no? Y esto nos habla de, como ya les decía, de la diversidad, pero también de la importancia de la inclusión. Y en este contexto, si bien a nosotros lo que nos importaba como Instituto Nacional Electoral es la participación de las personas, pues que esta participación se hiciera bajo las condiciones de seguridad sanitaria que estaban siendo exigibles. Y en este contexto, pues lo más importante era acercarse a la comunidad, brindarles esta certeza en materia de seguridad sanitaria, y que este acercamiento se hiciera en su propia lengua. Entonces, si me apoyas con la siguiente, Erika, por favor. Estos spots fueron difundidos del 22 de abril al día de la jornada electoral, el 6 de junio, y las pautas que fueron difundidas se tomó como referencia el Atlas de Pueblos Indígenas de México. Y aquí quiero hacer alusión a algo muy importante. Yo creo que aquí es determinante resaltar la importancia de las herramientas que actualmente se disponen para que nosotros, quienes no formamos parte de los pueblos y comunidades indígenas y que nuestro quehacer es otro, nos podamos acercar a los pueblos y comunidades a través de su propio lenguaje, ¿no? Como ya les comentaba, fueron más de 23.150 impactos, cumpliendo al 100% con todas las pautas que fueron seleccionadas. Si me apoyas con la que sigue, por favor, Silvia, muchas gracias, Erika. Adicionalmente, quiero comentar que se implementaron otras acciones en el instituto, algunas de ellas ya hará referencia a mi compañera Silvia Dariela, pero me gustaría comentarles otras que también se hicieron dentro del marco del proceso electoral muy rápidamente y que tienen que ver con la traducción a lenguas indígenas. Una de ellas tiene que ver con una prueba piloto que se hizo a las personas en prisión preventiva. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es la primera vez que se hace esta prueba piloto, toda vez que aquellas personas que se encuentran en prisión y que no han sido sentenciadas, pues tienen derecho a votar. Y dentro de esta prueba piloto fueron seleccionados 5 centros de readaptación social. Dentro de estos 5 centros había 1 femenil y en este contexto es importante comentarles que lo que se difundiera la convocatoria para que las personas que quisieran ejercer su voto pudieran registrarse. Nosotros, parte de lo que se hizo en el instituto fue traducir la convocatoria. Esta fue traducida a las lenguas náhuatl, maya, tzotzil, mixteco y tzetzal, y se distribuyeron en los diferentes centros de readaptación social. Y aquí quiero hacer alusión a algo muy importante. De las convocatorias que se hizo, 8 personas en prisión preventiva, 8 solamente,
decidieron hacer uso del ejercicio de su voto y emitir el mismo. Y si nos podemos a pensar, pues puede ser un número pequeño, pero aquí está la importancia la importancia y la relevancia de tomar acciones en la materia. Es que no importa el número, lo que importa es garantizar el ejercicio de un derecho. Entonces, se realiza todo un andamiaje institucional para favorecer a un mayor número de personas que estuvieran en esta situación de prisión preventiva y de manera particular aquellas que hablaban o que hablan una lengua indígena y que pertenecen a un grupo indígena. Y si 8 personas se pueden ver favorecidas con una medida, bienvenido. Entonces, y esto sienta las bases y las pautas para reforzar las medidas en el futuro, para que este tipo de proyectos y programas pilotos se sigan llevando a cabo y que podamos garantizar la emisión de los derechos de las personas a toda la población en general, pero en este caso a quienes estaban en prisión preventiva. Y otro de los puntos que también me gustaría resaltar muy brevemente es el que tiene que ver con la participación de personas que pertenecen a una comunidad indígena para participar como observadores electorales. Y en este sentido también se emitieron convocatorias y cápsulas informativas en diferentes lenguas indígenas a fin de que las personas participaran, y como resultado 21 entidades federativas diseñaron y difundieron en redes sociales institucionales de sus respectivas entidades más de 55 cápsulas en 26 lenguas distintas, algunas de ellas subtituladas o con traducción simultánea. Entonces, hago alusión a ello porque el instituto llevó a cabo una diversidad de acciones para acercar los derechos, para no solo garantizar los derechos de las personas, en este caso al acceso al voto, pero también a la posibilidad de participar en las diferentes acciones que realiza el Instituto Nacional Electoral en el marco de un proceso electoral. Estas son algunas, hay otras, pero a esas me voy a referir más tarde. Gracias. Muchas gracias, Laura. Si quieres compartirnos tu experiencia, la presentación, Silvia, a través de hacer una presentación. Sí, por favor, les pido si me apoyan con la proyección. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comentarles brevemente algunas de las acciones que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para la atención lingüística y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas. Inicialmente quiero, por favor, podemos, la que sigue. Para iniciar, quiero comentarles brevemente algunas de las atribuciones que tiene la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que hace de manera permanente. Y voy a iniciar con la conformación de la lista nominal de electores y el padrón de electores. Otra de las atribuciones es elaborar y entregar la credencial para votar a nivel nacional y en el extranjero. Una más y es muy relevante, es la operación de cerca de 900 módulos de atención ciudadana, y una adicional que también son programas muy robustos es de la actualización de la cartografía electoral, entre otras. La que sigue, por favor. Ahora bien, para la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores, el instituto cuenta con 900 módulos, de los cuales aproximadamente 200 módulos son módulos móviles que realizan recorridos a localidades que se encuentran lejanas o que son de difícil acceso, y pues que en la mayoría de estas localidades son pueblos y comunidades indígenas. Por lo que para visitar estas comunidades, el INE o el módulo se pone en coordinación con las personas, las autoridades de las comunidades, para saber qué día puede ir a levantar el mayor número de trámites y posteriormente regresar a entregar la credencial. Como estas actividades pues no son fijas, se requiere de implementar una estrategia de difusión muy amplia, para lo cual se hacen acuerdos con las radios comunitarias o las radios de las localidades, las cuales nos apoyan con la difusión
informando de cuándo se va a recorrer, cuándo el módulo estará haciendo el recorrido por esa localidad y posteriormente la entrega. Y también se hacen actividades de perifoneo. Digo, estos datos que traemos aquí son de la última campaña de 2020-2021, en donde se transmitieron más de 1,900 impactos en radio a nivel local y pues se realizaron más de 6,500 horas en perifoneo en lenguas indígenas. La siguiente, por favor. Otro material que elaboramos recientemente fue un material de apoyo a las campañas de difusión que se hacen de manera institucional en el INE, y fue la creación de un documento, un material de difusión en donde se trataban temas relevantes de la credencial para votar y los derechos políticos de las mujeres. Este tríptico o díptico tuvo pues información sobre las modificaciones que ha sufrido la ley para que las mujeres puedan participar de forma libre y activa en los asuntos públicos. También se mencionaba el nuevo concepto de violencia política y algunos datos de contacto del instituto para que pudieran presentar una denuncia en su caso, ¿no? Pero todos los datos de contacto. La siguiente, por favor. También tenía información sobre todos los protocolos que implementa el instituto en sus oficinas o en los módulos para atender la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como pues son las personas de la diversidad sexual, o lo referente a lo establecido en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que cuando las personas se encuentran limitadas por algún motivo para poder ir al módulo a tramitar su credencial, pues únicamente tienen que solicitarlo para que el INE, nuestros compañeros del módulos, se acerquen a donde se encuentra la persona. También este material informaba sobre los mecanismos que tiene el INE para que la ciudadanía no sea registrada a un partido político sin su consentimiento. Este material lo destaco aquí porque en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues hicimos la traducción a 20, por la recomendación del instituto, a 20 lenguas indígenas, y pues ya está muy próximo a poderlo poner a disposición de la ciudadanía en los módulos. La siguiente, por favor. Ahora bien, respecto de los trabajos de distritación, en el 2005, uno de los trabajos fue que se determinó mantener la unidad de los municipios con 40% o más de población indígena para preservar su ubicación geográfica. En los trabajos posteriores de 2015 y que se dieron de actualización cartográfica entre el 2015 y 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al instituto a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que las autoridades electorales pretendieran emitir medidas susceptibles de afectarles directamente. Ante esta situación, pues el INE se coordinó con la Coordinación Nacional de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Con la CDI nos coordinamos para poder identificar las autoridades representativas de los pueblos indígenas en todas las entidades. Y también nos coordinamos para la elaboración de un protocolo de consulta. Su asesoramiento era muy importante para el instituto. Ahora bien, debido a que esa consulta tenía que ser y atender a toda la normatividad internacional y nacional que hay para el desarrollo de consultas, pues la consulta tenía que ser previa, libre e informada. Por esa razón, el apoyo y la coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pues era fundamental. La siguiente, por favor. Debido a que la consulta tenía que tener estas características, pues se realizaron mesas informativas especializadas en las que asistieron las autoridades representativas indígenas y se les informó sobre todo el proyecto de distritación,
Se les informó también cuáles iban a ser los puntos importantes para el instituto sobre la opinión de estos trabajos y pues en esas ocasiones trabajamos muy de la mano con INALI y nos asistieron a cada uno de esas 32 mesas informativas, o sea, asistieron físicamente y también nos apoyaron para la traducción de todos esos materiales que se les entregaron a cada una de las personas que asistieron a ser consultadas y se tradujeron estos materiales a 52 lenguas indígenas. El resultado de estas traducciones, pues se hicieron también impactos en radio a nivel nacional, a nivel local, nacional, local y a través de las radiodifusoras de lenguas indígenas de CDI. Y pues se contó, tuvimos una muy buena participación y se obtuvo la asistencia de 2.900 autoridades representativas indígenas y se recibieron arriba de un poquito más de 1.800 opiniones a nivel federal. Resultado de esto pues fue la conformación de 28 distritos indígenas a nivel federal y 56 a nivel local, con 40% o más de población indígena. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía acaba de publicar el censo de población y este censo es muy relevante para el instituto porque es un insumo de cómo se mueve la población y lo que hace la cartografía es tratar de equilibrar el número de pobladores al interior de los distritos. Entonces, debido a que esta población, la población es cambiante o se mueve muy rápidamente, pues el INE ha empezado nuevamente a hacer los trabajos de actualización cartográfica, de delimitación de los distritos electorales. Esto, pues, igual que esos trabajos que se hicieron en el 2015, pues nuevamente se realizará una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y para lo que ha llevado, el INE ha llevado 2 convenios de colaboración, ahora con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y también con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. La siguiente, por favor. Por último, comentarles que la consulta pues tendrá que ser también previa, libre e informada, por lo cual ya nos pusimos en contacto con el INALI para realizar la traducción de los materiales informativos que hablan sobre todo el proceso de distritación, también sobre el protocolo de consulta con el cual contamos con la asesoría del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y pues muy brevemente estaremos ya recorriendo el país. El primero de nuestros foros informativos va a iniciar este próximo 14 de octubre, disculpen, y pues estamos ya con todas el motor a todo lo que da para empezar con estos trabajos y para recibir las opiniones de las autoridades y pueblos indígenas, que se ha vuelto un punto fundamental para delimitar los trazos de los distritos electorales. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Silvia. ¿Tienes algo que comentarnos? Si quieres compartir, por favor, gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues gracias a estos esfuerzos aunados del Instituto Nacional Electoral fue que la Sandía Digital propuso un proyecto en el cual pues se destaca la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la construcción de sus derechos políticos y electorales. Y este proyecto cobra mucha relevancia en nuestra actualidad porque pues creemos que la sociedad está pasando por cambios históricos. Y bueno, antes inclusive de poder hablar de derechos lingüísticos, tenemos que ver quiénes son sus hablantes, quiénes son
las y los habitantes de estas comunidades que conforman estos grupos lingüísticos. Por eso creemos que con el proyecto de difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas, a través de las radios comunitarias, podemos impulsar aún más estas iniciativas, estas luchas, estas trayectorias que han logrado que el día de hoy podamos hablar, el día de hoy en este espacio, ¿no? En este coloquio. Para ello me gustaría contarles un poquito de lo que hemos hecho desde la Sandía Digital, acompañadas de organizaciones como la Voladora Radio, Radio Comunitaria, Ojo de Agua Comunicación, una organización pues que también acompaña muchos procesos comunicativos comunitarios y en fechas más recientes pues Radio Sinaca, ¿no? Una radio comunitaria también con mucha trayectoria y que bueno pues también se ha pronunciado y ha realizado diversos proyectos en pro de los derechos de las mujeres indígenas. Bueno, contarles un poquito cómo ha sido la construcción de este proyecto. Desde la Sandía vimos la necesidad de generar un diagnóstico participativo en el cual no se trata solamente de llegar y decir, nosotras tenemos la verdad, nosotras sabemos qué necesitan las mujeres indígenas y afromexicanas para la construcción de sus derechos políticos. Todo lo contrario, nos pusimos a la disposición de las expertas comunitarias y de los expertos también, por así decirlo, y quisimos escuchar cuáles eran los temas más importantes que teníamos nosotras que poner sobre la mesa para poder empezar a construir esta campaña. Fue así que conformamos lo que fue como una especie de consejo consultivo en el cual les dijimos, bueno, qué temas no pueden faltar, cuál es lo esencial, cuál ha sido tu experiencia, y eso nos fue ayudando a delimitar a grandes rasgos cuáles eran los grupos y de qué forma nosotras podíamos comenzar a abordar el tema. Porque si bien sabemos que hay mecanismos, hay leyes vigentes y demás, en un terreno más comunitario aún hace falta y hay mucha tarea pendiente para saber cómo poder aterrizar estos mecanismos y estas formas de que actualmente se conocen. Este diagnóstico participativo, pues, nos llevó a hacer una convocatoria también de a por lo menos 95 radios comunitarias en las cuales pues las invitamos, ¿no? También a ayudarnos a construir este paso para que nos pudiera ayudar a construir también lo que es una guía para locutoras y locutores que va desde lo más teórico hasta lo más práctico, donde les proporcionamos algunas herramientas también para saber cómo desde la radiodifusión, cómo ya teniendo los insumos con los que se tienen, pues podemos generar ya estos mensajes, ¿no? Ocupando estas herramientas. Como decíamos, pues siempre desde un enfoque de género e intercultural, ¿no? Para impulsar la participación política de las mujeres y que esta normatividad reciente nos ayude a ampliar este mensaje, ¿no? Con la población. Y también creemos que a partir de generar este vínculo con las radios comunitarias, vamos a poder impulsar estas acciones de difusión, pues consideramos que son espacios ideales de intercambio y de producción colaborativa. Bueno, nuestro objetivo es pues poder alcanzar a todo el país, ¿no? Con estas producciones y con estas colaboraciones. Si me permiten, voy a compartir un poco la pantalla para explicarles a grandes rasgos lo que ha sido, lo que llevamos hasta ahora con esta campaña. Se puede ver sin problema, ¿verdad? Perfecto. Sí. Esta campaña de Nuestras Voces Cuentan, nos establecimos 3 objetivos principales. El primero de ellos, pues, fue crear un espacio de intercambio y colaboración entre personas que trabajan en radios comunitarias, indígenas e indigenistas. También fue generar una serie de conversaciones que sirvan de apoyo y consulta para personas que trabajan en las radios comunitarias y, por supuesto, impulsar narrativas de transformación que promuevan la dignidad y los derechos de las mujeres para intervenir en el debate público. Con esta campaña, ¿quiénes son nuestras audiencias? Bueno, pues las personas que conforman estas radios comunitarias, reconocemos que tienen el poder en su voz para difundir estos conocimientos. ¿Y cómo vamos a hacer ese puente? Bueno, pues en un primer lugar,
queremos dirigirnos a mujeres jóvenes de los pueblos y las comunidades indígenas que son parte de estas audiencias de las radios. En segundo lugar, las mujeres adultas con o sin experiencia en la participación política. En tercer lugar, las colectivas y organizaciones de mujeres en los territorios. Y en un cuarto lugar, pero no menos importante, la audiencia secundaria, que son pues las autoridades locales, ¿no? Para comenzar a generar esta conciencia de que las mujeres están ahí, están participando y están más activas que nunca en pro de sus derechos políticos y electorales. ¿Y cómo queremos caminar hacia estos objetivos planteados? Bueno, el primero de ellos pues es generar comunidad entre las personas que elaboran en las radios y las que se encargan de la promoción de los derechos de las mujeres indígenas, en donde se propicia un intercambio, una formación y un debate permanente sobre este tema. Y también cambiar mentalidades, en donde vamos a tratar de profundizar la comprensión del tema y vincular experiencias personales con el debate social. Eso también implica, por supuesto, pues desaparecer algunas narrativas hegemónicas que perpetúan estos estereotipos de género y reproducen discursos discriminatorios. Para esta campaña identificamos por lo menos 4 mensajes clave, que fue el esfuerzo entre mujeres, paridad comunitaria, estamos listas y finalmente el título de este proyecto, de esta campaña, Nuestras voces cuentan. Repito, todos estos componentes y todas estas acciones se derivan a partir de un diagnóstico participativo que se tuvo con por lo menos 95 radios y por lo menos con 8 entrevistas de contexto con expertas a nivel comunitario. ¿Cuáles son nuestras acciones para esta campaña? Son diversas. La primera de ellas es un chat nacional de locutoras y locutores de programas para compartir información, producciones y para resolver dudas que puedan ser resueltas en colectividad. Este chat nacional ya está echado a andar, en el cual hemos encontrado pues un punto de apoyo para esta campaña, porque además de eso, hemos encontrado que muchos otros proyectos, no solamente se trata de lanzar materiales de este lado de la sandía, de las organizaciones o del INE hacia las radios, sino que al contrario, hay algunos esfuerzos comunicativos y radiofónicos que ya se hicieron en pro de estos derechos y que lo que necesitamos es reforzar estos ecos para hacer llegar estas campañas. Una segunda acción es un repositorio con materiales. Como bien les decía, se están generando unos a partir de esta campaña y de este proyecto, pero también hay otros existentes y lo que vamos a hacer es concentrarlos en un mismo espacio para poder empezar a distribuirlos entre estas radios y esperamos que se sigan sumando más. También hay colaboraciones concretas entre radios, por ejemplo, compartiendo contactos, grabaciones, transmisiones cruzadas, etcétera. También vamos a hacer la difusión de producciones creadas por radios comunitarias, indígenas o indigenistas, así como las propias de la campaña. Y algo también muy interesante que ha surgido a partir de este proyecto de Nuestras Voces Cuentan es una serie de 12 conversaciones con mujeres indígenas y afromexicanas que forman parte de esta discusión y de este tema y que a lo largo del proyecto pues, nos han acompañado de cierta manera. En resumen, comentarles que algunos de los productos de esta campaña radiofónica tiene que ver con, tenemos ya 2 programas de media hora, los cuales pueden ser perfectamente transmitidos a través de las radios comunitarias. También se produjeron 10 cápsulas informativas en las cuales, bueno, estamos tratando de abordar de una manera más general, con voces expertas y también con testimonios muy particulares y muy comunitarios en general sobre derechos políticos, paridad comunitaria, el 3 de 3, etcétera. También tenemos 15 cápsulas testimoniales, mujeres indígenas y afromexicanas que nos hablan de primera mano y que a través de su historia nos van a llevar con su experiencia, cómo ha sido enfrentarse a un cargo, cómo ha sido ir construyendo esta trayectoria, ¿no? Para hoy poder hablar de que a lo mejor fueron partícipes, inclusive tenemos algunos testimonios de este tipo que en las elecciones pasadas contendieron por algún cargo y bueno, pues conocer de primera mano, ¿no? Cómo fueron estas experiencias.
Como lo decía, también vamos a tener nuestros videos descargables de las conversaciones con las mujeres expertas en el tema, nuestra guía de locutores, los materiales gráficos, los repositorios. Estos repositorios a los que nos referimos van a tener 2 lugares importantes de alojamiento. El primero de ellos es en la página de la Sandía Digital, en donde se van a encontrar alojados todos estos contenidos, y también algunos de estos materiales ya están alojados en el micrositio o en el sitio web de la Unidad de Género y de Igualdad de Género y No Discriminación. Ahí ya los podemos encontrar. Pues a grandes rasgos es lo que les podemos compartir por ahora. La verdad es que ha sido una experiencia riquísima poder encontrar un cúmulo de voces. De verdad que es impresionante la cantidad de mujeres que se han sumado a este proyecto, porque solamente, si me permiten mencionarles algunos de los nombres de quienes nos han acompañado tan solo en las capacitaciones, para que nos demos una idea. Está María Rosa Guzmán, abogada birrárica; Yolanda Camacho, presidenta de una colectiva de la costa de Oaxaca; Natunda, mujer negra. También nos ha acompañado Lili Ebert Ayuk, y coordinadora de la Red de Mujeres Radialistas de Radio Gempoj; Susana Mejía, que es feminista, activista académica en pro de los derechos de las mujeres; Marta Mercado también; Elizabeth Olvera, que es coordinadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas; Mijane Jiménez Salines, afromexicana, de Guerrero y defensora de los derechos humanos de los pueblos afromexicanos, activista. Y viene una última ronda de capacitaciones la próxima semana, el 30 de septiembre y 1 de octubre, en la cual, bueno, pues nos van a estar acompañando igual mujeres de una trayectoria que se sigue construyendo y que tenemos mucho, mucho que aprenderles y escucharles. Una de ellas es Guadalupe Blanco, comunicadora y radialista indígena, originaria de Mazatlán de Villa de Flores, Oaxaca; Maribel Santiago Arellanes, que es afromusga, originaria de Ometepec, Guerrero; Zenaida Pérez, ella es comunicadora Ayuk de Oaxaca, especialista y defensora de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres; y también nos va a estar acompañando Lulú Barrera, ella es activista feminista en México y fundadora de la organización Luchadoras. Entonces, pues ahí es una probadita nada más de cómo hemos ido sumando voces y experiencias a esta campaña de Nuestras Voces Cuentan. Muchas gracias, Geraldina. Bueno, sin duda, pues hay toda una actividad que se ha materializado en difusión de formación con esto que han planteado, lenguas indígenas, con la participación de actores, de mujeres, de hombres, han desde su lógica lingüística y cultural, cómo han dado o han participado en la difusión de la información político-electoral y de lo que son las normatividades o la normatividad en materia político-electoral. Eso, ¿cómo lo veíamos ya después de estas acciones? No sé si han hecho algún ejercicio de balance que puedan compartirnos con relación a los resultados en de estos propósitos que han manifestado tiene el Instituto Nacional Electoral. En términos de participación, han notado que se ha incrementado la participación ciudadana, han notado que de alguna manera los conflictos electorales se han disminuido, o bien se han posicionado no solo en el plano de personalidades invitadas a participar, como lo ha mencionado Geraldina, sino en el plano más de los ciudadanos de a pie, por así decirlo, de las comunidades. ¿Han notado esta participación de otra manera? Si tienen alguna información al respecto, nos gustaría escucharla. Luis, a mí me gustaría compartirte una experiencia que
tuvo el INE este año y sin embargo es producto también de la implementación de una acción afirmativa del pasado proceso electoral, me refiero al de 2017-2018, y es el que tiene que ver con el establecimiento de acciones afirmativas dirigidas específicamente a población que se encuentra, a población o grupos de población que se encuentran en alguna situación de discriminación y subrepresentación. ¿Por qué quiero hacer alusión a esto? Porque efectivamente, en base a lo que tú comentas, yo me voy a enfocar a esta parte que tiene que ver con la importancia de la participación de las personas que pertenecen a una comunidad indígena, pero como representantes de su comunidad y con la posibilidad de acceder a un puesto de representación política y de toma de decisiones y la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, derivado del proceso electoral 2017-2018, en el que por primera vez se implementan acciones afirmativas en las que se establece de manera específica que se deben de presentar los partidos políticos, deben de presentar fórmulas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional de personas pertenecientes a una comunidad indígena, para este proceso electoral se retoma la acción afirmativa y en este caso tiene un mayor alcance, porque lo que se define dentro del acuerdo del Consejo General número 18 de este año, que ustedes pueden consultar si quieren ampliar más la información sobre este tema, es que los partidos políticos deberían de registrar candidaturas indígenas 21 por el principio de mayoría relativa, 21 fórmulas, y esto asociado a los 21 municipios con mayor densidad de población indígena, y 9 fórmulas por el principio de representación proporcional. Adicionalmente, es relevante comentar, en base a lo que tú estabas mencionando, que del total de candidaturas que se registraron, 505 personas reconocieron ser o pertenecer a una comunidad indígena, y de estas, 283 personas hablaban o entendían alguna lengua indígena nacional, ¿no? Entonces, quiere decir que del gran total de participación y de registro de candidaturas, un número importante de estas candidaturas sí pertenecía a estas comunidades y quería tener este acceso no solo al ejercicio del voto, sino al derecho de ser votado, ¿no? Y aquí lo más relevante, y con esto quiero concluir en relación a esta pregunta que tú haces, que la jornada electoral dio cuenta de la voluntad política ciudadana y de un total de 37 personas hoy ocupan un espacio de toma de decisiones, 22 mujeres y 15 hombres, ocupan ya una diputación federal, y esto, lo relevante es que con ello se puede contribuir al desarrollo de políticas públicas que favorezcan la garantía de todos los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, el respeto de sus derechos y por supuesto, en el tema que nos incumbe, el fortalecimiento de las comunidades lingüísticas existentes en nuestro país. Entonces, creo que esto es relevante porque por primera vez vemos un número de las 500 diputaciones, 37 tienen una representación indígena, y esto es un caso único, como los de paridad, de los cuales no voy a hablar porque no es el tema, pero esto es un caso único, sienta un precedente histórico en la vida política de nuestro país. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, no sé si, quisiera comentar algo Silvia o Geraldina al respecto. Sí, adelante, Silvia. Sí, un poco de la mano con lo que contó ahorita la maestra Liselot, y nosotros también nos dimos cuenta de la evolución que tuvo la participación política, porque cuando estuvimos realizando las consultas, era la interlocución directa del instituto o de prácticamente llegamos a pedir su opinión, ¿no? Entonces se realizaron muchísimos comentarios de diversa índole, y bueno, pues después de que realizamos la consulta, porque sí, efectivamente teníamos que dividir un poco los trabajos de actualización cartográfica, pero se comentaron en esas reuniones pues de diferente índole. Entonces, el instituto posteriormente realizó este compendio de, a ver, así se ve, ¿sí, no?
Pero está al revés, ¿verdad? ¿Sí sabía? Estaba Ok. bien, está bien. Ok, realizó 3 foros regionales a nivel nacional, uno en Chihuahua, otro en Puebla y otro en Mérida, y fue un compendio específico de todas las solicitudes adicionales a los trabajos de distritación que los pueblos y comunidades manifestaron que requerían. Lo que sucedía era que no muchas de esas observaciones o solicitudes caían en los trabajos del instituto, por lo que el instituto se dio a la tarea de hacer estos trabajos de recopilación y en el 2018, en diciembre de 2018, el consejero presidente hizo entrega de este material al Congreso de la Unión. Y bueno, pues también la respuesta que hubo en estos foros regionales fue muy buena. Y lo mejor es que también ya las autoridades tenían la posibilidad como de en esos foros pues de poner y de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, algo muy interesante también que sucedió fue que se abrieron esos espacios de comunicación y de discusión y a lo que llegaron a diferentes acuerdos. Entonces, también ha sido muy relevante esas actividades. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Silvia. ¿Y este material se puede acceder a él de manera virtual o físico en algún lugar específico? Creo que me lo llevo de tarea para investigar si está en línea y si sí, les mando en breve el link, el enlace. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Luis ¿Quieres comentar algo, Arturo, Geraldine? sí, muchísimas gracias. Mira, comentarles que se planteó la idea de generar varios del contenido que hemos estado haciendo para la campaña Nuestras Voces Cuentan, originalmente con algunas lenguas, pero lo que preferimos fue dejarlo originalmente como está escrito en español, para que cada una de las radios o cada una de las comunidades pueda adoptar este material. Evidentemente nosotros tenemos los guiones hechos editables para que cada quien pueda adaptarlo a su lengua, a su idioma, y creo que hay por ahí una propuesta de que sí podamos traducirlo, pero bueno, está en el tintero y esperemos que sí se pueda lograr esta continuación para traducirlo a lenguas, y también está la propuesta de poder hacer quizás un material un poco más breve para que también se pueda traducir, ¿no? A diversas lenguas. Está la guía, están los guiones de las cápsulas informativas, los programas de radio un poquito más largos. Entonces, digamos que nosotros vamos a poner a disposición, tal cual de las radios comunitarias, el material editable, por así decirlo, en texto para que pueda ser traducible. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer una pausa para compartirles lo que nos están comunicando en las redes sociales. Envían saludos de Chihuahua, de Santa María Chilchotla, de Oaxaca, Chiapas. Gildardo Cruz saluda y dice que fue traductor en los trabajos del Instituto Nacional Electoral, en la lengua celtal y tzotzil. Alguien que ya nos ha acompañado en las 4 sesiones del coloquio, nos manda saludos desde Nueva York, que se llama Miriam Yataco. Gracias, Miriam. También saludan desde París, que también estuvo con nosotros en algunos de los coloquios, Estefan. Así que, bueno, pues, la verdad, pues, gracias a todos los que nos están escuchando. Quisiera referirme a un tema que particularmente me llama la atención. Sin duda, todo esto que han platicado en cuanto al acceso a los servicios que ofrece el INE, de acuerdo con sus atribuciones en lenguas indígenas, es una buena práctica en derechos lingüísticos, tanto mediante la atención directa como a través de traducciones de mensajes e informaciones, esto que nos han platicado del trabajo que han sido apoyado por parte de Sandía Digital, de las traducciones de la participación desde mujeres indígenas, como candidatos también a ser postulados por partidos políticos,
son acciones efectivamente que están reflejando estas buenas prácticas. Sin embargo, si asumimos que, bueno, las lenguas indígenas, además de códigos de comunicación, son sistemas de pensamiento que definen sistemas normativos, tanto para regular la convivencia como para la elección de autoridades, mediante lo que se conoce como usos y costumbres, o reglamentos de asamblea en algunos casos también, por ejemplo, y recordamos también lo que establece el artículo 2 constitucional con relación a los derechos que tienen los pueblos indígenas y cito, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar, votados en condiciones de igualdad. Me quiero detener a esta particular forma de estos procedimientos y prácticas. La pregunta que quiero hacerles es si han tenido alguna experiencia o han vislumbrado como Instituto Nacional Electoral el reconocimiento de otros modos de elección de autoridades, además de la elección mediante el voto de candidatos propuestos por partidos políticos o candidatos independientes de estos. Esa es la pregunta que quisiera hacer. No sé si me pueden alguna de ustedes comentar o responder. Gracias. Mira, de manera muy breve, Luis Arturo, el INE, como les mencionaba en otra parte de la intervención, tiene esta posibilidad y esta atribución de contribuir al proceso, a los diferentes procesos de la vida democrática de nuestro país, ¿no? Y en ese contexto, como bien te comentaba Silvia Dariela, ha habido una serie de acciones que nos han permitido acercarnos a la comunidad y apoyar, en el caso de las elecciones federales, los diferentes procesos. Sin embargo, sí creo que es importante comentar que las atribuciones del INE, como bien te refería hace un momento, tienen que ver sí con la organización de los procesos electorales federales y coadyuvar en el desarrollo de los procesos electorales locales a través de los organismos públicos locales, ¿no? Quienes tienen tienen la responsabilidad desde su marco de actuación, el hecho de la realización de las diferentes procesos electorales y, por supuesto, con el acompañamiento, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral en diversos mecanismos, ¿no? Creo que la pregunta que planteas es sumamente relevante. Creo que sigue siendo una actividad no pendiente, sino acciones que tenemos que seguir reforzando y fortaleciendo en coordinación con partidos políticos, organismos públicos locales y con partidos políticos locales y con las propias comunidades y dentro de esas comunidades con los sistemas propios que tienen de autodeterminación de sus propias decisiones, de sus liderazgos y del empoderamiento y participación política de las comunidades, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, como ya lo mencionaba varias veces Geraldine, el sentido de pertenencia y de interculturalidad y es algo que es relevante en este contexto, son acciones que debemos seguir explorando y fortaleciendo y creo que siguen siendo tareas en las que tenemos que seguir trabajando. No puedo darte precisión porque creo que eso es ámbito de competencia más de procesos electorales locales porque corresponde a estos procesos, pero sin embargo, en el caso de comunidades indígenas, cuando se llevan a cabo procesos electorales federales, pues por supuesto hay un acompañamiento y una vinculación muy cercana para la instalación de casillas, obviamente
la participación de funcionarias y funcionarios de mesa de casilla de las propias comunidades, la observancia electoral, como ya te comentaba, la propia difusión, etcétera, ¿no? Entonces, creo que han sido las formas de participar, pero tenemos que, es importante trabajar más en esta parte de la representación política. La que yo te comentaba es la que tiene que ver con el ámbito federal y están estas acciones afirmativas que han sido implementadas. No omito mencionar que diferentes, rapidísimo, que diferentes, ahorita no traigo el dato, pero ahorita lo busco, diferentes entidades federativas a través de los organismos públicos locales también emitieron acciones afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas, y si me permites, ahorita en otra intervención te digo que entidades federativas aplicaron acciones afirmativas para garantizar la participación de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues nos saludan también de Miguel Maimay, de la península de Yucatán. Saludos también, Miguel. Un gusto que nos estés escuchando. Ya habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos por ahí de 2009, 10, 11, justamente en el trabajo de formación de intérpretes de lenguas indígenas para el ámbito de la justicia. Bueno, hay una pregunta final ya para ir cerrando, que tiene que ver pues con los retos, ¿verdad?, que tenemos por delante con relación a, uno, cómo poder garantizar o asegurar la continuidad de estas acciones afirmativas, como se han denominado, en favor del ejercicio de los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas de manera amplia, por un lado. Y por otro lado, bueno, con miras al decenio internacional de las lenguas indígenas que arranca el próximo año, que si tiene algo en la agenda, algo en la mira, el Instituto Nacional Electoral, para este tipo de acciones de mayor envergadura que implican la transformación de las relaciones interculturales, interétnicas, en el tema de la reconstrucción de sistemas democráticos que consideren estos sistemas de los pueblos indígenas. No sé si tienen ahí alguna aportación final y aprovechando algún mensaje de cierre para ya irnos despidiendo de este coloquio, por favor. Gracias. Yo, como para ir cerrando desde la Sandía Digital, pues muchas gracias por el espacio. Sin duda, lo que mencionabas un poquito antes de este comentario, pues ha sido algo medular, de hecho, ¿no? Inclusive en el diagnóstico, porque cómo entendemos e incluimos estas otras formas de organizarse, ¿no? Cómo también podemos aprender de esos procesos. Y en cuanto a retos y cosas que vienen, yo creo que eso es uno de los puntos interesantes en los cuales se puede ir ahondando y profundizando. Y sí, efectivamente, quizás hay materia y hay camino avanzado, pero siguen habiendo caminos que todavía falta por conocerse y que creo que puede haber la apertura y puede haber la experiencia, ¿no? Tal cual como lo estamos haciendo ahora con Nuestras Voces Cuentan, ir por lo menos reconociendo y recapitulando todos estos esfuerzos que se están haciendo y que han ido ayudando a que el día de hoy hablemos de acciones informativas, a que el día de hoy hablemos de más participación independiente, de que el día de hoy podamos aprender de algunos ejercicios más autónomos. Sin duda siempre van a tener cabida en un proyecto en donde la participación ciudadana y la democracia pues prevalezca, ¿no? Entonces, pues desde la Sandía Digital les invitamos a que no pierdan de vista, por favor, esta campaña. Continúa muy vigente y va a seguir escuchándose, y también a sumarse si forman parte de alguna radio comunitaria,
voluntaria de alguna organización interesada, con mucho gusto se pueden acercar a nosotros, y que podamos seguir sumando a estas radios. Ahorita hablamos de que tenemos contacto por lo menos con 95 radios de diversas partes del país, pero bueno, deseando que esto pueda ampliarse, ¿no? Y decir también que hemos buscado grandes organizaciones aliadas como la MARC, como el propio Sistema de Radiodifusoras Indígenas, algunas otras organizaciones que conforman estas otras radios comunitarias o proyectos independientes. Bueno, pues es el momento, ¿no? Como para poder empezar a aglutinarnos un poco más y seguir sumando esfuerzos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a ti, Geraldina, por tu energía, por tu ánimo, por tu convocatoria. Seguramente muchos que nos están oyendo, como Jorge Alfonso Pacheco, que nos saluda y bueno, señala que tocamos un punto importante para dar oportunidad a representantes indígenas en los comicios electorales. Y nos felicita, gracias y felicidades para todos. ¿Alguien más quiere ir cerrando con su comentario? Laura, sí, adelante. Sí, muchas gracias, Arturo. Mira, yo sí quisiera hacer referencia a algunos puntos importantes, retos que tenemos enfrente, pero creo que uno de los puntos que no debemos olvidar y continuar con la reflexión es el que tiene que ver con el reconocimiento de toda nuestra riqueza en cuanto a las variantes lingüísticas, ¿no? Yo tenía registradas por ahí 68 derivadas del Censo de Población de 2020, pero por ahí oí en la cortinilla que creo que son 69 lenguas, pero a lo que quiero llegar es que esto habla de una gran riqueza y que la transmisión de esta riqueza en muchas ocasiones es oral y tenemos los riesgos de irla perdiendo, ¿no? En nuestras manos está ir garantizando los mecanismos necesarios, las herramientas necesarias para evitar que estas lenguas vayan desapareciendo, porque lo que implicaría tendría efectos sociales y culturales que serían devastadores, porque lo que nos estamos perdiendo es de nuestros valores, nuestros conocimientos, el saber y de nuestra propia historicidad, ¿no? Y asumiéndome o no como persona indígena, eso no importa. Lo que importa es que todos nosotros somos parte de este conglomerado y muchas gracias, por ahí vi que me mandan un recadito que son 69, porque el español también, muchas gracias y no se me va a olvidar. Entonces, creo que esto es imprescindible, tomarlo en cuenta y no perder de vista esta posibilidad tan grave de perder una lengua indígena, ¿no? Y a eso se suman muchos factores, muchísimos factores, entre ellos las propias amenazas que viven los pueblos y comunidades indígenas. No voy a mencionar cuáles ni por qué razón, pero que han contribuido a la migración, a la desintegración de la propia comunidad y a la dispersión de la misma, y entonces que el día de mañana se vuelve imposible, y esto sería de un impacto muy grave para nuestra generación y por supuesto para las generaciones futuras. Yo creo, me gustaría compartir rápidamente ya para cerrar, creo que hay algunos retos o acciones que considero fundamentales, algunas caen dentro del ámbito de acción del propio instituto, otras en coordinación con instituciones como el INALI o con organizaciones como Sandía. Y la primera tiene que ver con refrendar el compromiso de los convenios y tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Creo que es importantísimo. Y en segundo lugar, atender a la normatividad nacional. O sea, sí tenemos una ley que protege los derechos, no solamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sino también los derechos lingüísticos. Entonces, y en ese sentido, el compromiso de atender estas responsabilidades que como Estado y como parte del Estado, no hablo del INE, sino de todas nosotras, es importantísimo preservar esta riqueza cultural e histórica, ¿no? En segundo lugar, creo que es muy importante que se sigan haciendo foros de expresión como este espacio. Esto nos permite visibilizar la importancia de las comunidades lingüísticas, sus aportes al desarrollo, lo que estamos haciendo,
y llamar la atención sobre la necesidad de continuar con estas acciones. Nosotros hoy hablamos en el marco del cual estamos trabajando, que es derechos políticos electorales, pero creo que la emisión de estos foros que ustedes han llevado a cabo desde hace ya varias semanas es importantísimo y que nos permite a nosotros asumir responsabilidades desde nuestro ámbito de competencia. En tercer lugar, creo que es muy importante hablar de las traducciones. Y en este sentido, yo ahorita lo comentaba Geraldina, también necesitamos asignar recursos, porque así como pagamos para tener una traducción en otro idioma, también tenemos que reservar recursos para poder ampliar el ámbito de acción y de difusión que tenemos, sea lo que sea, programas, acciones, actividades, contratación de traductores, lo que sea, necesitamos reservar recursos para tener un mayor alcance. Somos, los pueblos y comunidades indígenas, según el censo, son más de 7 millones de habitantes en nuestro país, representan el 6% de la población de nuestro país, y entonces no podemos ser omisos en este contexto. En el cuarto lugar, pues reconocer la diversidad de las variantes, y por eso te decía hace un momento de las personas en prisión preventiva, sin importar el número de habitantes. Necesitamos emitir acciones para proteger a las personas y sus derechos lingüísticos y humanos, ¿no? Sin importar cuántas hablen una determinada lengua. En quinto lugar, creo que es importante continuar con los procesos de sensibilización y capacitación que nos permitan erradicar, porque seguimos siendo sociedades sumamente prejuiciosas, sumamente discriminatorias, y nosotros tenemos que continuar con estas acciones de sensibilización y capacitación para erradicar estereotipos, continuar con la capacitación electoral en las diversas lenguas, apoyarnos en los diversos medios de transmisión de mensajes, como lo estamos haciendo con Sandía Digital, reconocer que muchas de nuestras lenguas son parte de la tradición cultural y que se transmiten de manera oral, y debemos reforzar las acciones para seguir protegiendo estos mecanismos de transmisión de conocimiento, de saberes, de valores. Y creo que finalmente, no menos importante, es continuar y en su caso fortalecer la vinculación que tenemos con las comunidades lingüísticas, con las instituciones a nivel federal, local, estatal, municipal, y en este contexto ampliar y hacer uso de todos los mecanismos y herramientas que han puesto, y en este caso voy a ser muy clara, a disposición instituciones como el INALI, como el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. Es un recurso que nos posibilita la identificación de las diversas comunidades, la familia, la agrupación y variante lingüística, y por supuesto el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, ¿no? Porque necesitamos de estos saberes para que se puedan seguir haciendo las actividades. Y finalmente, bueno, creo que desde el INE contamos con bases sólidas para seguir garantizando, en el caso de nuestra institución, los derechos políticos y electorales de la población indígena en su propia lengua. Y es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso, y creo que seguiremos trabajando en ello y dando cuenta de ello a través de foros como este. Gracias, Arturo. Muchas gracias, muy esperanzador todo lo que has planteado, y bueno, sin duda nos renueva esta voluntad de todos, que es un trabajo que corresponde a todos efectivamente, y claro que seguimos aliados, somos aliados en estos trabajos, así que seguiremos pensando juntos y diseñando nuevas estrategias para el decenio que viene a partir del próximo año. Silvia, ¿quieres comentar algo más? Dos cosas rapidísimas, nada más que Sí, creo que también es muy conveniente seguir abriendo foros de participación, ¿no? Para consultar a los pueblos y escucharlos, y que poder ir generando también, más bien atendiendo sus requerimientos en cuanto a materia electoral. Esto deberíamos hacer todas las instituciones también, pero es muy importante que nosotros también podamos ir escuchándolos y abriendo estos foros, y ojalá que pudiéramos hacer más compilaciones de este tipo, que por cierto ahorita Erika nos apoyó para copiar en el chat, para descargar el material que está en línea. Y bueno, eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Efectivamente, es un buen material, es un buen referente, así como el protocolo que está actualizándose en estos momentos de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, del protocolo para la atención a los derechos lingüísticos de la población indígena. Si nos puede hacer favor también, Erika, de aprovechando su bondad, de copiar la liga y ponerla en las redes sociales para quienes nos siguen a través de Facebook o de YouTube, porque me parece que es un material que conviene difundir, conocer. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, su palabra y su energía para seguir trabajando juntos por los derechos lingüísticos. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperemos vernos pronto. Muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Merino Valtierra, onda Joa Samsulha, onda Guerrero, Matsene Nyamta, Dondi Atmalha Sulha, Han Ye Chu Atainaya Nangwa Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana de Welaya, Nanyukana, Nabulaya Huna, Janatin Ulaya Liachkia, Blusa, Chueno, Panyam. Hoy na kuitam yo na kuitoya nam do matiko ni kia ya taller te yo kanchu atkiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los anane kiondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai hati sai tiu ya yo na nai nan sa kui chol hai na đến sai tiêu hul hay sa đồ hộ cố lông khả dụ sinh đẻ hen tọ nan thọ nằm sinh đẻ thọ nằm sai đà dụ nàng ở xe sai chạy cán chạ nè sinh đẻ ở xe mà nan tọ quá nè tiempo nan sa quy chol hay kia chi ô nhai chi nan sa quy chol hay nan te ta hiện tại chơi le wa đi du na ne kiong kia ima ana chơi hay đến năm mo na chạy chạy na đàn cho đã tiêu am ha perdidamente me enamoré de ti perdidamente lo yu na quinta ya na ha kulaya manekia na nde na kial wa yo yu na kun ya yo video wa do main to na like ma yo na kulaya ha an kuenyam ta Shanam A nena ne Kulian Tena Guayo número 741-127-0102 Domati número 741-145-39-23 Kial Guayo Gobernam Yuasna. Listo, salimos del aire. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Arturo, Erika, Silvia, muchas gracias. Isabel, Pepe también, muchas gracias, como siempre. Muy buena tarde.
Bueno, gracias. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Hasta Pues luego. seguiremos Gracias a todos. comunicándonos Hasta y luego. pendientes. Gracias por todo. Isel, Isabel, José, Erika, Laura y Silvia. Fue una verdadera lindura esta tarde compartir y escucharlas. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Hablamos Gracias. pronto. Bye. Gracias, Nos buena tarde. vemos. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.